Extra Radio. La fuerza de nuestros mares y la alegría de nuestra gente. Desde San José, Costa Rica y para el mundo entero. Transmite en 92.3 FM. Extra Radio. Extra Radio. Una emisora del Grupo Extra. No existe una sola verdad. Hay muchos puntos de vista. Y ellos los exponen todos. En Extra Radio comienza En Contexto. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este espacio En Contexto. Hoy viernes 11 de octubre estaremos ampliándoles sobre toda la información que tenemos en la mesa sobre las noticias nacionales, pero también vamos a abordar más adelante el tema que tiene que ver con la formación de huracanes y la intensificación que hemos visto en las últimas temporadas. Vamos a ampliar de esto a partir del huracán Milton que atravesó el sur de los Estados Unidos. Esto y mucho más vamos a conversar hoy aquí en Contexto. Rita Valverde y Luis Diego Castro. Muy buenos días. Luis Diego, ¿cómo estás? Buenos días, Rita. Buenos días a todos nuestro público que nos sigue a través de extraradiocr.com, a través de 92.3 de Extra FM y a través de Extra TV Canal 42. Tenemos muchas informaciones a esta hora de la mañana que está sucediendo en estas primeras horas, pero también cosas que se han ido dando a conocer de ayer y seguimiento del caso Barrenador. Decisiones muy importantes que tomó la Fiscalía y de las que ya vamos a hablar. Vamos a las noticias. En Contexto por Extra Radio. Efectivamente, tenemos un informe técnico. Caso Barrenador, les contábamos que suspenden a Marta Esquivel, la presidenta ejecutiva de la Caja, por 6 meses. Un juez de Hacienda ordenó este jueves la suspensión del cargo por al menos 6 meses a la presidenta ejecutiva. Ante la causa se sigue al caso Barrenador por contratos fijados con un sobreprecio de 12.000 millones
12.400 millones de colones otorgados a cooperativas para administrar 138 EBAIS. Así lo confirmó la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción. Además de Esquivel, la medida cautelar incluye a los imputados de apellido Camareno, Gómez, Rojas y Brenes. Tenemos un audio que nos amplía sobre esta decisión que tomó la Fiscalía. Recordar que teníamos ya al menos una semana de esperar que salieran al aire estas medidas cautelares. Dos semanas. 2 semanas sí, ya. Sí, poquito más de 2 semanas. 2 semanas de que terminó el juicio y que estábamos pendientes que anunciaran cuáles iban a ser las medidas cautelares que iban a aplicar tanto para la funcionaria presidenta de la Caja como también los que son parte de la directiva. Entonces vamos a escuchar qué dice el abogado sobre este caso. Señala que varios de los imputados no requieren ningún tipo de medida cautelar en cuenta nuestro cliente, Jorge Luis Araya Chávez, y respecto de algunos otros imputados, pues siempre impuso algunas medidas cautelares, sobre todo con el criterio de la posibilidad de que se obstaculice la investigación. En Contexto, por Extra Radio. Así es, lo que está en discusión, Luis Diego, todavía es si esta suspensión de 6 meses va a ser con goce o sin goce salarial. Esto todavía eso no se ha definido todavía. No se ha definido. Si en el caso de la presidenta seguiría recibiendo su salario, que oscila en alrededor de 5 millones. Ahora, ¿vos consideras que eso es relevante? Si sigue recibiendo su salario o no. Pues creo que sí, bastante, porque estamos hablando de los recursos. Claro. Y porque además, si siguieras recibiendo su salario, también el Poder Ejecutivo debería nombrar a otra persona que va a ganar el mismo salario. Sí, correcto. Sí, bueno, vamos a ver, eso es también un tema de derechos del trabajador, ¿verdad? La presidenta de la Caja Costarricense del Seguro Social, igual que los otros miembros, están bajo una investigación por sospechas, ¿verdad? Entonces, de alguna manera tienen derecho a que si les son suspendidos por parte judicial, pues no tengan un perjuicio económico mientras se investiga, ¿verdad? Entonces yo considero que está bien que sigan devengando su salario mientras se dé la investigación. Y sí, me parece que es un tema importante. Ahora, no es lo más importante de todo lo que está pasando, por supuesto. No es lo más importante. Tal vez lo más importante acá, bueno, desde mi punto de vista son 2 cosas. Una, que al fin tenemos ya las medidas, entonces ya el Ejecutivo puede saber en dónde están parados, ¿verdad? Para decidir con cuánta celeridad quieren o no nombrar nuevos miembros para la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social. Y lo otro es que, bueno, que ya sabemos que procesos que tal vez estos miembros venían manejando de la Caja del Seguro Social, pues indudablemente se van a atrasar. Así es, también parte de lo que viene hoy en el diario, en la página número 2, dice: presidenta de la Caja habría insertado datos falsos en acta. Esto explica por qué se tuvo acceso a la sentencia, y en los delitos que se investiga se menciona a los imputados, aparece la falsedad ideológica, donde Marta Esquivel dice que es la única señalada, puesto a que se apunta a que introdujo datos falsos en las actas de la Junta Directiva. Sí, esta sentencia de la que estamos hablando es la sentencia, ¿verdad? Para ponerlo en contexto claramente, es la sentencia de las medidas cautelares que se dictaron, ¿verdad? Por supuesto que el caso sigue en investigación y que no hay una sentencia del caso, ¿verdad? Estamos hablando de las medidas cautelares, y digamos que este fue uno de los atenuantes o de los hechos que los jueces tomaron en cuenta para considerar que era necesaria la separación del cargo, ¿verdad? Que la presidenta habría insertado datos falsos en un acta. Sí. Entonces es una de las cosas tal vez más relevantes que tomaron en cuenta para decidir que había que separarlos del cargo. Sí, y bueno, otra de las cosas importantes que usted mencionaba, Luis Diego, es que la Junta Directiva entonces queda a la deriva. Deben de también nombrarse estos funcionarios que van a tomar el cargo, que van
porque como hemos hablado dentro de este caso, es que es la cabeza de la Caja Costarricense de Seguro Social, una institución de las más importantes, y el gobierno y los sectores involucrados deberán tomar medidas, deberán tomar decisiones pronto. Correcto. Vamos a ver, hay que recordar que la presidencia de la Caja Costarricense del Seguro Social la nombra el Consejo de Gobierno, ¿verdad? El Consejo de Gobierno podría hacer este proceso en el tiempo que considere necesario, o sea, podría ser muy pronto o podrían tomarse más tiempo. Pero la Junta Directiva de la Caja tiene dentro de sus potestades poder elegir un vicepresidente o vicepresidenta que podría fungir como un presidente temporal, ¿verdad? Entonces, habría como esas dos formas, existen esas dos posibilidades de nombrar al menos una figura que represente a la presidencia de la Caja para que sigan operando. Así es. Tenemos otras informaciones, Luis Diego. Sí, resulta que siempre, bueno, este caso, pues es un caso, que estamos hablando del Barrenadro, es un caso que toca muchas aristas, ¿verdad? Salud pública, posible corrupción y una parte política. Y en la parte más política y de las noticias de las últimas horas, es que en el Partido Liberación Nacional está ocurriendo una sacudida y a punto de ocurrir más sacudidas. La próxima asamblea del Partido Liberación Nacional podría estar marcada por tensiones y ánimos crispados entre la militancia, figuras históricas e incluso principales tendencias a lo interno de la agrupación política. O sea, todo el mundo está como un poco a la expectativa de qué puede pasar en los próximos días. La reunión se va a realizar este sábado, o sea, mañana, y va a decidir reformas en los estatutos internos para ver si se implementa una convención abierta o cerrada para elegir a la persona que va a ser la próxima candidatura presidencial de cara a las elecciones del 2026. Entonces, como sabemos, el Partido de Liberación Nacional históricamente tiene algunas tendencias fuertes, muy marcadas. Indudablemente hay una tendencia que corresponde a los hermanos Arias, hay otra tendencia que corresponde al figuerismo, ¿verdad? Que viene desde su caudillo y representado actualmente por el expresidente José María Figueres Olsen. Y hay algunas otras tendencias, ¿verdad? El arayismo con Johnny Araya por ahí, y algunas tendencias un poco más jóvenes o tal vez digamos con un poco menos de peso histórico dentro del partido que han ido surgiendo. Entonces, pues este juego y esta lucha de poderes está en estas horas cocinándose de forma intensa a lo interno de cada una de esas tendencias. Algunos tendrán sus posturas probablemente a favor de que la convención sea abierta y otros a favor de que la convención sea cerrada. Todo esto se va a dirimir entonces, o se esperaría que mañana se tomen decisiones con respecto a esto en la Asamblea General del Partido de Liberación Nacional. Así es, decisiones importantes, ¿verdad? Porque están hablando de renovar estructuras, de eliminar cargos vitalicios, por ejemplo. Se dice, bueno, el ex candidato José María Figueres había anunciado la renuncia al directorio político del PLN. Así también se habla de Johnny Araya, quien manifestó que analizando esta polémica en las últimas semanas del partido, está hablando de cedería su cargo. No obstante, también pide la renuncia de Miguel Guillén, quien es actualmente el secretario general del partido. También está pidiendo la salida de Ricardo Sancho, presidente de la agrupación política. Entonces, bueno, vemos que aquí se está moviendo bastante esta estructura que, bueno, como hemos visto, se han destacado figuras que se mantienen, que se pasan de un puesto a otro, pero parece que el partido está diciendo, bueno, tenemos que hacer una renovación, tenemos que hacer cambios, y esos cambios son importantes de cara a las elecciones que vienen. Correcto, y bueno, esta noticia viene en la página 5 de Diario Extra, versión impresa, y también está, por supuesto, en diarioextra.com. Dice por acá, las aguas se están moviendo e incluso Guillén aseguró que el proceso será complejo, pero todo cambio es necesario. Liberación Nacional nunca ha sido, abro comillas, nunca ha sido un mar en calma, pero se necesita tomar decisiones. El ambiente es convulso e intenso, pero esto es propio de los partidos históricos permanentes. Creo que será necesaria la confrontación y el choque de opiniones.
Bueno, es saludable eso, como dicen, choque de opiniones, y al final de cuentas eso es también la esencia de nuestro país, esa democracia y la diversidad de opiniones. Sabemos que las estructuras de los partidos políticos a veces suelen ser así, muy cerradas a cierta gente, pero en la coyuntura en la que hemos estado y en lo que hemos venido viendo u observando en las últimas elecciones, cada vez hay más partidos políticos, la gente también está cansada de esas estructuras tradicionales, como lo ha sido Liberación Nacional, como lo ha sido el PUSC, como también ahora forma parte de ese bipartidismo que se rompió en algún momento, el PAC. Sí. Entonces, la gente quiere caras nuevas, la gente quiere cambios y la gente no quiere seguir viendo los mismos de siempre. Sí, es muy interesante porque yo creo que, vamos a ver, dentro del electorado hay, por supuesto que hay muchas posiciones, ¿verdad? Hay quienes, haga lo que haga Liberación Nacional y pongan prácticamente a quien pongan, van a votar por Liberación Nacional. Claramente, y no lo digo yo, lo dicen los estudios, ese número de costarricenses ha mermado drásticamente con el paso de los años, ¿verdad? De las personas, digamos, de la base histórica y fija del electorado de voto liberacionista, para decirlo de alguna manera. Luego existen otras personas que están un poco más a la expectativa, que como usted dice, Rita, algunos están un poco cansados de estas estructuras tradicionales. También hay una parte del electorado que está, no sé si cansada, pero por lo menos desconfiada también de los partidos informales, de los partidos taxi, de los partidos que aparecen en una elección y en la siguiente no aparecen, ¿verdad? Entonces también de alguna manera podrían volver a inclinarse por un partido tradicional si la propuesta de esta renovación de bases, etcétera, les satisface. Y hay otra parte del electorado que definitivamente, haga lo que haga, pase lo que pase mañana sábado en la Asamblea General de Liberación Nacional, no van a votar por Liberación Nacional, ¿verdad? O sea, existe esa parte también del electorado. Y existe otra parte que pienso que está en medio de estas últimas dos, que es como, vamos a ver qué ocurre, ¿verdad? Vamos a ver a quién ponen, pero que sus expectativas son muy altas. O sea, que si les da la sensación de que quedó muy similar a lo que era, se van a decantar por irse a votar por otro partido. Sí, no, y como ya hemos dicho, es que la diversidad, cada vez son más partidos políticos los que se forman a la luz de la contienda electoral. Creo que el año pasado, la campaña electoral pasada se hablaba de la mayor cantidad de partidos inscritos. Entonces... que podrían ser, hablábamos con don Gustavo del Tribunal Supremo de Elecciones el otro día, que este año podrían rondar entre 30 y 40 partidos inscritos en la papeleta de presidente a nivel nacional. Cada vez vamos para arriba. Sí. Y eso... es bueno porque tenemos la oportunidad de que la gente acceda y forme sus partidos políticos, pero sí es cierto que el fenómeno que estamos viendo, que se traduce en la Asamblea Legislativa, es tener un Congreso muy dividido. Sí, tener mayorías cada vez se vuelve más difícil, y que hablando de mayorías sabemos que es importante también para el partido que esté en el poder. Sí, por supuesto, y parece ser una de las apuestas más fuertes también de cara a la próxima elección, porque digamos que, pues sí, hay algunas figuras políticas que pintan a ser candidatos fuertes e importantes, pero algunas de las figuras políticamente más relevantes en este momento, por ejemplo, don Rodrigo Chávez, doña Pilar Cisneros, no pueden ser presidentes en el próximo periodo electoral, ¿verdad? Entonces, creo que uno de las maneras más importantes y de las estrategias más importantes de cara a las próximas elecciones para los partidos políticos, y que están tomando muy en cuenta, que siempre ha sido un tema, pero que esta vez se está tomando y parece que se está tomando más en cuenta, es el tema de tener y lograr tener una muy buena cantidad de diputados y diputadas, que garantizarían una muy buena cuota de poder dentro de la Asamblea, que al final de cuentas en nuestro sistema político tiene muchas más prerrogativas que la figura del presidente de la República.
Así es, entonces, bueno, es parte de todo lo que vivimos previo a esa llegada de la campaña electoral. Cada vez vemos más movimiento en los partidos, preparándose decisiones como esta que va a tomar el fin de semana el Partido Liberación Nacional. En otras informaciones, el fiscal está denunciando espionaje de la DIS. Esto está bastante serio. Carlos Díaz, fiscal general de la República, aseguró en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa que presuntamente cargos de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, conocido como la DIS, así como algunos decomisados al narcotráfico pertenecientes al Instituto Costarricense sobre Drogas, se estarían utilizando para darle seguimiento o espiarlo. Díaz dice que luego de las acciones realizadas por el caso Barrenador, observó a un hombre a la par de un carro de pie al lado de su casa cuando él estaba llegando. Esto habla también de diputados que han sido parte de la oposición al gobierno y también otros jerarcas. Esto se está investigando, él lo está denunciando. Se va a dar seguimiento porque yo creo que es una denuncia bastante fuerte si delicada. Se llegase a comprobar que realmente está siendo así. Sí, es muy delicada y dentro de esta ¿cómo se llama? De esta presentación, de esta que tuvo en la Asamblea Legislativa ayer. Sí, en la comisión, en la participación correcto. En la comisión. Sí, es que iba a decir esta rendición de cuentas, pero en realidad no es una rendición de cuentas, ¿verdad? Fue llamado básicamente a comparecer. Dentro de esta comparecencia hubo varias cosas. Dice por acá también en Diario Extra, tilda al presidente de machista en relación con los cuestionamientos por parte del presidente de la República que hizo por la participación de Arelis Mora en un viaje oficial del fiscal general a Grecia en una conferencia internacional sobre la lucha contra las drogas. El fiscal indicó que se trata de una actitud machista. Abro comillas, eso la ha afectado a ella muchísimo, por supuesto. Yo tengo cercanía con ella, ha recibido amenazas y burlas. Ha sido víctima del machismo que incluso en el mismo oficio se le hace ver que ella no puede ascender, no puede tener un puesto, no puede progresar si no es acostándose con el jefe. Eso es machismo. Porque eso es parte de los ataques que recibió el fiscal general, ¿verdad? Y su pareja, o aparentemente su pareja, en estos días. Luego también expuso una granja de troles. Hizo referencia, don Carlos Díaz, a una supuesta campaña de desprestigio en su contra. Tengo información confidencial y tengo un pantallazo en donde se hizo el ofrecimiento de 6 bitcoins para una granja de troles para hacer esta campaña de desprestigio contra mí. El ofrecimiento se hizo horas antes de que se dictara la resolución de la Sala Constitucional sobre la Ley Jaguar. Coincidió, no sé si fue que ellos sabían que ya la resolución venía o si fue pura coincidencia, pero fue escasas 2 o 3 horas antes de que se dictara la resolución. Así es. Como bien decía, el fiscal general está hablando de que no solamente a él, dice que también diputados y que otros magistrados. Lo que dijo en la Asamblea Legislativa: no me importa si me tienen que matar, me convertiría en un mártir y quizás eso sea suficiente para que Costa Rica cambie, como lo hizo Italia con la mafia italiana, pero eso es parte de las amenazas. Sí, es delicadísimo, sí, pero delicadísimo, tema. muy delicado porque, bueno, supone ya, vamos a ver, una respuesta de parte del fiscal general un poco a los ataques que venía recibiendo, que dentro de todo, digamos, el fiscal general tenía 2 opciones, pienso yo, o sea, una, hacer caso omiso a las indirectas y directas lanzadas desde Casa Presidencial contra él y algunas amenazas que dentro de estos cargos a veces son de alguna manera esperables, no normales, pero esperables. Y otra era pues responder. Y yo creo que respondió, y en este caso está respondiendo, si como dice él existen las pruebas que presentaría, está respondiendo, sobre todo quiero pensar que no es en un afán de sacudirse nada más por los ataques, sino porque considera
que ya hay delitos graves que podrían estarse gestando detrás de todas estas amenazas, ¿verdad? Como esto que denuncia del ofrecimiento del pago de los bitcoins, y además, por ejemplo, dice que se va a investigar, no puede corroborar, pero que algunos de los vehículos que lo han estado siguiendo o acosando podrían ser vehículos de la DIS, de la Dirección de Inteligencia y Seguridad, que siempre y que ha estado en los últimos gobiernos en el ojo de la polémica, porque se ha comenzado a hablar de que se ha estado utilizando como una policía política para investigar secretamente a ciudadanos, a opositores, etcétera. Bueno, esto sería delicadísimo y por supuesto que debería de tener cola. Vamos a ver, ya sea que se investigue lo que él está denunciando, o que de no proceder las denuncias y de no haber pruebas se investiga al fiscal si está, lanzando datos en el aire, que no pareciera. Sí, no, se está investigando, es lo que dice. Y de ser así, creo que es eso, muy, muy delicado lo que está ocurriendo, porque no es esa la naturaleza de lo que tiene que hacer la DIS. Y como usted bien lo señalaba, Luis Diego... Perdón, Rita, que nadie sabe bien qué hace la DIS en realidad. Pues sí, eso hay demasiado secretismo. Ha sido un debate siempre. Sí. El tipo de información que ellos manejan también, que es parte de la seguridad del país, alegan, y cosas que por supuesto no todo el mundo podría enterarse, puesto que está en resguardo. Pero sí creo que hay mucha duda de la labor que ellos realizan. Sí, Rita, pues sobre todo porque, vamos a ver, es que no hace falta que digan, estamos investigando a Carlos Villalobos, a Rafa Cambronero, porque tal y tal cosa. O sea, por supuesto, no se necesita que digan nombres y apellidos, ni verdad, porque aparentemente se robaron 5 confites de la soda de enfrente, de bla. O sea, no hace falta que se diga específicamente en qué están trabajando. Pero, por ejemplo, si dijeran, estamos trabajando en no sé qué, en un caso del no sé cuánto del narcotráfico, de uno dice, bueno, pero en eso no está trabajando el OIJ y la policía. O sea, si se conocieran claramente las funciones en general y se detallaran y se hicieran informes de en qué está trabajando, la opinión pública y la prensa podría cuestionar si lo que está haciendo la DIS no lo están haciendo ya otras instituciones, ¿verdad? Y cuestionar entonces su importancia y su relevancia. O podrían entonces decir, bueno, no, sí, hay cosas que manejan otras instituciones, pero cuando se requiere otro grado, no sé, de investigación más profunda o de coordinación internacional o lo que sea, necesitamos a la DIS. Y entonces podría haber mucha más claridad. Pero yo creo que todos estos nublados que existen sobre la DIS nacen a partir de la falta de información que los gobiernos han tenido con respecto a la opinión pública de qué hace la DIS. Así es. Entonces, bueno, a estar atentos, ¿verdad? Que surge a partir de esta investigación. Sí, correcto. Y en otras noticias, el MOB dice que no ve necesario ampliar más la ruta Taras-Lima. Ayer nos lo adelantaba un poco nuestro compañero Paul Ulloa de Extra TV y de Extra Noticias, porque hubo una especie de visita, ¿verdad?, con algunos medios y con algunos diputados ayer jueves, donde para ver los avances de la ruta de Taras-La Lima, el ministro señalaba que de todas maneras, con o sin Taras-La Lima, esa ruta va a estar colapsada, sí. Pero que además, ¿verdad?, que me parece un poco contradictorio, no iba a ser necesario hasta dentro de 14 años, ¿verdad? Entonces, y esto fue lo que generó un ambiente ahí un poco de crispación y que algunos diputados comenzaran a cuestionar estas declaraciones. Pero dentro de todo esto que tiene que ver con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, hoy viernes se va a rehabilitar el puente sobre el río Virilla en la Ruta 32, el conocido puente del Saprissa, sin que les palpiten mucho el corazón, ¿verdad?, mis compañeros, ¿verdad? El conocido puente del Saprissa, tras más de un año de labores. Una vez terminada esta estructura, el paso tendrá 3 carriles en cada sentido, incluyendo el puente que se construyó en el 2021. Con esto se espera reducir el congestionamiento vial, pues ya histórico de hace bastante tiempo en esta ruta.
Sí, eso se va a llevar a cabo, si no es que ya está ahí sobre la mesa, la inauguración o rehabilitación de este puente alternativo del puente Saprissa, que era a la par de uno que ya existía y que también había llevado sus mejoras. Hace un año aproximadamente que se está con esta obra, que también va a ser muy importante y que va de la mano con la semana pasada también, que se inauguraba la último tramo, el más importante de circunvalación norte. Sí. Entonces, bueno, son buenas noticias porque al final de cuentas esto representa ahorro en el tiempo, mejor tránsito. Sí. Y la gente, ya sabemos que entre más presas, más estrés, más corre-corre. Sí. Esperemos que esto sea venga a alivianar también. Sí, que represente salud mental y progreso. Así es. Y bueno, ya para ir cerrando esta sección, les contamos que a nivel internacional, el Comité Noruego otorga el Premio Nobel de la Paz 2024 a los supervivientes de las bombas atómicas en Japón. Esto, bueno, es creo que muy merecido, ¿no? O sea, tiene que ver con... Ayer hablábamos de la bomba atómica, creo yo. Sí. Era ayer de la creación o antier. Hablamos de la primera bomba atómica, no necesariamente de estas, ¿verdad? Que creo que están en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Pero sí hablábamos de la creación de la primera bomba atómica por parte de los nazis. Sí. ¿Verdad? No, por parte y luego hablamos de la bomba atómica creada por Estados Unidos, que hablábamos que era tan grande que ni siquiera sabían cuánto poder destructivo tenía. No, que no sabían que estaban, al menos el presidente. Sí, el presidente no tenía idea que estaban... Le estaban hablando en otro idioma. Exacto, no tenían ni idea cuánto poder destructivo iba a tener. Dice que este galardón se le ha otorgado a ellos por sus esfuerzos para lograr un mundo libre de armas nucleares y por demostrar mediante el testimonio de testigos que las armas nucleares no deben volver a utilizarse nunca. Nunca. Eso fue lo que dice el presidente del Comité Nobel noruego, Jorge Wadne Freines. El reconocimiento sigue la estela del 2017, cuando se premió desde Oslo a la campaña internacional para la abolición de las armas nucleares. Es un reto que tenemos a nivel mundial. Sí, correcto. Aunque suene un poco a concurso de belleza, pero tenemos el reto de la paz mundial. En ciernes está, o sea, quiero decir, por más que hacemos, seguimos en ciernes con este proceso de soñar con un mundo donde no existan por lo menos tantos conflictos armados. Antes de ir a la pausa y de venir con el tema interesantísimo que vamos a tener, sobre todo, bueno, por lo menos hoy que en el gran área metropolitana siguió lloviendo y amaneció nublado, tuvimos cierre de la ruta 32 por 12 horas anoche, y hemos tenido los efectos de 2 huracanes potentísimos en los Estados Unidos en los últimos días. Pero antes de volver con este tema que tenemos tan interesante, quiero enviar un saludo a un buen amigo, Jimmy Zamora, que está en sintonía, que va de vacaciones, y que nos felicita y que dice que le encanta, que nunca lo había escuchado y que le encanta el programa. Lo saludamos y le mandamos muchos saludos de nuestra parte a todos los que nos escuchan, también a todos los que están en sintonía también. Esperamos acompañarlos y de paso también informarlos y comentar lo que está sucediendo. Como usted lo mencionaba, Luis Diego, vamos a hablar de huracanes, vamos a hablar de cambio climático, porque ha sido un tema importantísimo esta semana la llegada del huracán Milton a el estado de Florida, sur de los Estados Unidos. Vamos y ya casi regresamos con esta información. En contexto por Extra Radio. Con las inversiones inmobiliarias de Transcomer, puesto de bolsa de comercio, te convertís en visionario, como Alejandra y Carlos. Somos Alejandra Garrete y Carlos Jara. Uno de los objetivos que siempre tuve en la vida fue poder pensionarme joven. Evaluamos muchas opciones y la que más nos convenía era con Transcomer. Y eso fue el año pasado. Trabajé hasta el 15 de diciembre de 2023. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Desde 2003 hasta que lo logres. Más info en transcomer.com.
Conectate y conoce nuestros combos exclusivos. Disfruta de Internet más TV digital desde 27.500 colones. Unite a la fibra óptica más grande del país. Llámanos al 4080-4000 y disfruta de la mejor experiencia de navegación. Todo, absolutamente todo, con T de Ticos. Pluk quería jugar con Lala, pero descubrió que era un día muy triste para ella. Pluk vio que su querida amiga Lala lloraba desconsoladamente. Mi perro murió esta mañana. Estoy triste. No puedo parar de llorar. Descubrí el resto de la historia de Pluk y Lala en www.meb.go.cr. Leer y escribir. El primer paso para transformar vidas. Venga a la feria más emocionante de Costa Rica, Expocasa 2024. Los proyectos inmobiliarios más reconocidos, las mejores opciones de financiamiento y todo lo que necesita para la casa de sus sueños. Expocasa, del 17 al 20 de octubre en Centro de Eventos Printea Parque Viva. Entrada gratuita. Rendí homenaje a aquellos seres queridos que han partido. Publica tu esquela en el diario Extra del 2 de noviembre en nuestro suplemento Fieles Difuntos. Para más información, contactanos a los teléfonos 7290-8212, 7070-4162 o llama a nuestras oficinas al 4080-7577, a las extensiones 1018 o 1019. Fecha límite de recepción de esquelas, viernes 25 de octubre. La información y voz. Extra Radio. En contexto por Extra Radio. No siempre vamos a estar de acuerdo, pero cada uno tiene que decir lo que piensa. Ahora, discutamos. ¿Por qué los huracanes se han intensificado? El huracán Milton tocó tierra como un ciclón de categoría 3 en la costa oeste de Florida, desatando vientos de hasta 200 kilómetros por hora. Este huracán es uno de los más intensos jamás registrados, habiéndose fortalecido a un ritmo casi sin precedentes gracias al calor extremo del Golfo de México. Este año, al igual que en temporadas anteriores, se han observado un aumento notable en la frecuencia de huracanes de alta categoría, lo que plantea serias preguntas sobre cómo el cambio climático está transformando nuestras condiciones meteorológicas. Este tema nos ha tenido, como bien lo decíamos, en vilo toda esta semana el huracán Milton en la Florida. Queremos y nos hacemos muchas preguntas alrededor de por qué estos fenómenos se están intensificando o se vuelven tan peligrosos. Y para ello tenemos ya vía Zoom a Paulo Solano. Él es meteorólogo del Instituto Meteorológico de Costa Rica. Buenos días, Paulo, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Gracias. ¿Por qué podemos o por qué estamos viendo esto? Esta es la pregunta que nos hacemos a raíz de estos fenómenos tan fuertes, tan, como bien lo desean las autoridades allá en Estados Unidos, monstruosos si se quiere. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuánto está influyendo el cambio climático en esta intensificación de los fenómenos o de los huracanes? Pues claro, bueno, primero hay que conocer cómo se forma un sistema o un ciclón tropical, y esto requieren varias condiciones ambientales. Primero, un alto contenido de humedad, que ya pues en los trópicos el alto contenido de humedad pues es ya existente. Además, una cortante de viento débil, que es nada más diferencias de viento entre bajo nivel y altos niveles de la atmósfera, tanto en dirección como en magnitud. Y además una temperatura superficial del mar, que este es uno de los puntos más importantes que vamos a hablar posteriormente, que tenga desde 26.5 grados Celsius en adelante, ¿verdad? Que sea mayor a ese valor, mayor a ese umbral. Y una perturbación tropical que ya esté preexistente. Entonces, estas condiciones, pues debido también, muchos científicos también lo llaman, debido al cambio climático, pues hay una cierta variabilidad ya que tiene que ver con el sistema natural, con las condiciones naturales ya del sistema Tierra, pero también hay una influencia humana importante. De días para acá, años para acá, pues se ha venido pues presentando la condición de que las temperaturas del mar, tanto oceánicas como de los mares y también en el Golfo de México,
pues han ido incrementando. Esto es importante porque, como te mencioné, la temperatura superficial del mar es un factor relevante para que se formen estos sistemas. Entonces, al tener mayor temperatura en los océanos, también tenemos mayor energía, y estos sistemas se alimentan de esa energía, de esos cambios de fase que se dan entre lo que es la parte oceánica y la parte atmosférica. Entonces, se alimentan de esa energía generando ese desarrollo, pero como te digo, también tiene que haber una perturbación tropical preexistente, una baja presión o una onda tropical en este caso. Lo que es la rápida intensificación está definida como un umbral en que aumente cerca de 30 nudos, lo que es la velocidad de los vientos en términos de 24 horas. Y en el caso de huracán Milton, pues el día domingo estaba como tormenta tropical, que son vientos entre 62 hasta 118 kilómetros por hora, y posteriormente, ya llegando a la península de Yucatán, pues era un huracán categoría 5, que ya estamos hablando de la categoría máxima en la escala de Saffir-Simpson, que llega hasta 252 kilómetros por hora en adelante. Claramente hacia Florida, también gracias a que el evento también pues disminuyó un poco su intensidad antes de llegar a la costa, pues se presentó un huracán categoría 3, que aún así pues son vientos que son bastante devastadores y generando pues condiciones muy, muy devastadoras en gran parte del estado de Florida. Hablamos de categoría 5. La gente se pregunta, cada vez que surge un huracán, en este caso categoría 5, que luego se disminuyó a categoría 3, cuando hablamos de categoría 5, eso es lo máximo que está en el sistema catalogado, y este huracán precisamente tenía esa máxima categoría. ¿Cómo podríamos entender esto de las categorías? ¿Cómo funciona? Bueno, como te digo, está la escala de Saffir-Simpson, que es una escala que está basada en la velocidad sostenida del viento, es decir, la velocidad que va a presentar la mayoría del tiempo ese sistema. Entonces, empiezan las categorías desde lo que es la depresión tropical, luego posteriormente tormenta tropical, huracanes categoría 1 y 2, y luego huracanes mayores que son de categoría 3, 4 y 5. Esto, como está basado en vientos, pues ese sería nada más la velocidad sostenida de ese sistema que va a ir incrementando. Entonces, en categoría 5, por ejemplo, son 252 kilómetros por hora en adelante, ¿verdad? Ya estamos hablando que 300 kilómetros por hora, 280 kilómetros por hora todavía es una categoría 5. Entonces, es básicamente eso, que son categorías basadas en viento. Sin embargo, es algo importante destacar que nosotros como un gremio científico también deberíamos de empezar a desarrollar una escala basada en los impactos que pueda generar el sistema, porque esto ya también dependerá de la vulnerabilidad de la región en donde ese sistema vaya a impactar, pero no es lo mismo que impacte en una región en donde la infraestructura sea pues más débil, incluso la orografía, las montañas y también la forma de la costa permitan un mayor impacto que en una región la cual está bastante preparada, que impacte un huracán categoría 5, ¿verdad? Es muy diferente que lo haga una región más vulnerable a una región que no. Claro. Entonces ahí ya se está pensando en una escala que tenga que ver con impactos, porque por más de que sea un huracán categoría 1, categoría 2, pues puede generar condiciones pues devastadoras en una región dependiendo cómo impacte. Ya tenemos el caso, por ejemplo, del huracán Otto, que pues nos generó un impacto aquí en Costa Rica y parte de Nicaragua, que fueron un impacto importante en un huracán categoría 2, categoría 3 en este caso, pero no era un huracán categoría 5. Ya pensar en un huracán categoría 5, pues las condiciones serían pues todavía más devastadoras debido al viento, también a la marejada que lleva el sistema y demás condiciones. Don Paulo Solano, meteorólogo del Instituto Meteorológico Nacional. Don Pablo, una consulta, porque vamos a ver, yo entiendo que en sismología también sí existe una escala, ¿verdad? O diversas escalas, unas que miden intensidad del momento, etcétera. Entonces, este nuevo planteamiento de escalas ¿está en proceso o existe? No le comprendí bien si ya estaba por aplicarse. No, todavía está. Ajá. O sea, han sido comentarios en la propia comunidad que han venido pensando en empezar a desarrollar
esa escala de impactos. Claro. ¿Por qué? Porque la única escala que existe es esta de vientos. Sí, y como sí. te digo, un huracán categoría 1 podría ser tan devastador como un huracán categoría 5, dependiendo de las condiciones de la región en donde pues entre ese sistema. Claro. Entonces es algo que se tiene que empezar a desarrollar. Porque en los últimos días estuvo por ahí corriendo la noticia de que los meteorólogos, vamos a ver, se lo digo como se habla en redes sociales, de que los meteorólogos estaban evaluando crear una categoría 6. Esto tendría que ver entonces probablemente con esta nueva forma de verlo por el impacto. Bueno, no, ahí cuando hablamos de categoría 6, ahí tenemos que pensar en la categoría Saffir-Simpson que está actualmente, ¿verdad? Que es depresión tropical, tormenta, huracán categoría 1 hasta categoría 5. Sí. Es por eso que están hablando de un categoría 6, donde ya estimen un rango, un umbral para categoría 5 y un posible rango de vientos sostenidos para un huracán categoría 6. Y esto es real, pero digamos, es real que dentro de la comunidad meteorológica se esté hablando de esto, posiblemente si fuera real me imagino que es porque han venido presentando más intensidad los huracanes en las últimas décadas. Vamos a ver, no está claro aún si han aumentado o disminuido la cantidad de huracanes, ni tampoco la cantidad de casos de huracanes de rápida intensificación. Eso no está claro aún porque los registros no nos permiten llegar a una conclusión todavía al respecto. Don Pablo, y eso es muy importante porque redes sociales corre todo tipo de información, ¿verdad? O sea, en redes sociales hay publicaciones que hablan de que se ha aumentado no sé cuánto porque el cambio climático, vamos a ver, no estoy quitándole, digamos, toda la base científica y toda la data que ya existe sobre el cambio climático, pero también usted sabe que en redes sociales hay mucha información que circula con el fin de alarmar, porque eso genera buenos números en redes sociales, así que es muy importante esta aclaración que nos está haciendo. Sí, claro, no, eso es muy importante, porque hay mucha información, mucha bulla, tanto en redes sociales y también, pues, bueno, en realidad sí, más que todo es en redes sociales, en donde se distribuye mucha información que en ocasiones llega a una conclusión apresurada, por decirlo así. ¿Por qué? Porque no podemos decir, el gremio meteorológico, en la parte de investigación, academia y científica, no se ha llegado a una conclusión al respecto. Entonces, a veces, pues sí hay comentarios que tratan de alarmar de más. Sin embargo, pues sí hay que tener condiciones, o sea, sí hay que tener en mente que estos sistemas pueden llegar incluso pues a nuestro país. Tenemos el riesgo, porque como te digo, existe una perturbación tropical. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, bueno, diariamente no, pero sí hay muchas veces, son influencias de 40 a 50 ondas tropicales que pasan por nuestro país, aunque no todas tengan un efecto tan fuerte. Pero ya ese sistema o esa perturbación tropical preexistente puede dar pues a que se presente un ciclón tropical. Entonces, por un lado está el hecho de que tratan de alarmar de más, pero por otro lado sí es necesario que como pueblo tengamos conciencia de que esto puede pasar. Si ya ha pasado en el 2016 y también hemos tenido efectos indirectos de ETA, IOTA, también el huracán Nate, pues esto puede volver a pasar y es algo necesario que, aunque en redes sociales sí tiende a ser más alarmista y tratar de generar conclusiones apresuradas, sí es necesario que como pueblo tengamos la conciencia de que estos eventos pues son importantes. Hay que tener la consideración de que tanto evacuar, prepararse, incluso en el caso de Florida, de mover embarcaciones, toma mucho tiempo. Por supuesto. Entonces, todas esas condiciones pues son importantes. Don Pablo, volviendo justamente a la Florida y con esto del huracán Milton, vimos las primeras informaciones, incluso antes de que el huracán tocara formalmente tierra, vimos informaciones sobre la destrucción de que estaban originando tornados. Cuéntenos un poco sobre estos tornados. ¿Es común? ¿Son originados por el mismo sistema? ¿Y cómo ocurre? Sí, claro, en realidad es bastante común, diría un 75-70% de los huracanes que llegan a Estados Unidos pueden originar tornados, también por el hecho de que la orografía ahí pues es bastante llana, entonces eso permite que se den esos cambios de temperatura y que la vorticidad pues genere esos eventos más localizados, pero que pueden generar también bastante devastación en otros puntos. ¿Por qué? Porque los tornados también, aunque sea un fenómeno más pequeño,
pues puede generar destrucción de infraestructura, incluso de pérdidas humanas, ¿verdad? Entonces, es bastante común que los huracanes generen ese tipo de sistemas. Ok. Sí, así es. ¿Cómo está influyendo también todo esto de los fenómenos del niño o de la niña en esta formación de fenómenos de esta intensidad? Bueno, al menos ahorita estamos en fase neutra. Entonces, las condiciones que se esperaban es que la fase niña pues permitiera mayor desarrollo de huracanes en la primera parte de lo que era la temporada de huracanes, que empezó en junio de este año, el 1 de junio, y terminará el 30 de noviembre. Entonces, bajo ese punto de vista, como estamos en fase neutra, pues las condiciones en realidad pues no son tampoco tan relevantes como son otras oscilaciones atmosféricas, como la QEO, que ya esto es algo más técnico, que ha permitido pues también, según otros investigadores, que pues también empiece ya a desarrollarse un poco más las condiciones ya a final de temporada. ¿Qué cosas también relacionados con el cambio climático? Porque ahorita nos estamos centrando mucho tal vez en los huracanes, porque pues es lo que ha pasado esta semana, pero también ¿en qué otros fenómenos se ve este impacto? En cuanto al cambio climático, como te digo, pues todavía no se ha cuantificado cuál es el impacto real del ser humano en el clima. O sea, no hay un porcentaje que te diga, bueno, el 10% de lo que está ocurriendo es debido al ser humano, o un 90% debido al ser humano. Y también hay gran parte de la propia variabilidad natural del sistema, como mencionaste, el Niño Oscilación del Sur, también otras oscilaciones como la Ártica y la Antártica, otras oscilaciones como la Mayen-Julian. Hay varias oscilaciones que vienen desde pocos meses hasta décadas, ¿verdad? Entonces, todo eso es variabilidad natural. Ahora bien, hay que tener en cuenta que pues, el propio ser humano sí tiene un impacto. ¿Por qué? Porque la propia producción pues, de combustibles fósiles y el uso de estos pues permite que haya más dióxido de carbono en la atmósfera, y esto también fortalezca pues, la cantidad o aumente las concentraciones de vapor de agua, y esto también aumente las temperaturas. Entonces, volviendo al tema de los huracanes, al aumentar las temperaturas, pues tenemos más energía en el ambiente, y pues esto hace que estos sistemas pues puedan desarrollarse de manera más regular. Entonces, el propio cambio climático, tanto en la producción de ciclones tropicales, tanto en la producción de ondas tropicales, tanto en la posición de la zona de convergencia, siempre va a tener una influencia, porque al final es la variabilidad total del sistema. Si nos hacemos también una comparación con lo que ha sucedido pues en otras temporadas del comportamiento, ¿se podría decir que esta tiene algo inusual o es realmente lo que ha sucedido con normalidad en otras temporadas de huracanes? Vamos a ver, actualmente lo que se estima es que fueran de 15 a 18 tormentas con nombre, ¿verdad? Llevamos creo que 14 actualmente, y de 3 a 4 huracanes mayores. Si no estoy mal, estuvo Beryl, estuvo Helene y estuvo ahorita presente el huracán Milton, que fueron 3, ya llevamos 3 huracanes. Entonces, en términos regulares, se esperaba una temporada por encima del promedio. Sin embargo, pues estamos llegando a condiciones muy similares o muy regulares de lo que es una temporada de huracanes en la cuenca del Atlántico. Ok. Y podríamos esperar para lo que queda, ¿cuál es lo que se dice más o menos? Bueno, como te digo, la temporada termina hasta el 30 de noviembre. No podemos bajar la guardia nosotros, y hablo más que todo para Costa Rica, porque bueno, es donde vivimos en nuestro país. En el caso de Otto, pues se formó tarde, ¿verdad? En una temporada de huracanes se formó cerca del 20 de noviembre. Entonces no podemos bajar la guardia ante una posible afectación de un sistema, ya sea de forma directa, como fue lo que pasó con el huracán Otto, o una forma indirecta, que ya se venía dando en otros sistemas que estuvieron presentes, como fue el caso de Helene en días pasados, ¿verdad? Que sí hubo una influencia indirecta, aunque no fue catastrófica, ¿verdad? No hubo una afectación tan general en el territorio nacional, pero sí hubo un aumento de la señal de lluvia, hubo más lluvia de lo que se presentaba regularmente. Entonces, a lo que falta todavía, pues todavía faltan sistemas
de formarse, que tengan nombre, quiere decir huracanes, ya tormentas tropicales, huracanes categoría 1 en adelante, que puedan generar alguna influencia, tanto en el Mar Caribe como en el Golfo de México, como en la cuenca del Atlántico en general. Entonces, por ese lado, pues no podemos bajar la guardia, todavía estamos en la temporada de huracanes y no se puede descartar que un sistema pues pueda formarse cerca de nuestros litorales. Con respecto también a los niveles, bueno, de lo que vimos también del el nivel del mar, que es un comportamiento peligroso también para estas zonas que son impactadas, ¿cómo se relaciona esto? Bueno, ahí ya hay que tomar en cuenta, bueno, qué es el sistema, ¿verdad? El huracán como tal, pues va arrastrando gran cantidad de agua desde el océano, en este caso, bueno, Milton desde el Golfo de México, en el caso de otros sistemas que se forman en el Caribe, desde el Mar Caribe. Entonces, debido a la categoría del sistema, un huracán categoría 3, categoría 4, antes de llegar a Florida, pues se está estimando una marejada importante. ¿Por qué? Porque el propio sistema pues conserva un momentum, en este caso momentum angular, y puede arrastrar gran cantidad de esa agua hacia sectores costeros. De hecho, lo que es la marejada ciclónica es lo que más genera un efecto en el terreno, ¿verdad? Lo que genera un mayor impacto. ¿Por qué? Porque está entrando gran cantidad de agua que está creando inundaciones importantes, incluso puede generar daños muy importantes en la infraestructura. Y si hay gente todavía que no ha evacuado, pues puede también llegar incluso a perder la vida, ¿verdad? En algunos sectores, dependiendo de la marejada que se esté estimando. Si no estoy mal, la marejada máxima que está estimando el Centro Nacional de Huracanes debido a Milton era de 13 pies, eso es más o menos 4 metros de altura. Entonces estamos hablando de que si usted está en la costa, pues podría llegar a cubrir a cualquier persona, ¿verdad? Incluso a doblar la altura de esa persona, y pues pueden ahogarse personas, puede haber pérdida de vidas humanas y también, como te digo, daños a infraestructura. Es lo que podría ocasionar, y es de los efectos pues más devastadores que tiene un huracán, aunque pensemos en vientos, ¿verdad? Cuando uno piensa en un huracán, uno piensa en vientos, pero la marejada y las inundaciones repentinas que puede generar son bastante importantes y son de los que tiene un poco más de peso en cuanto a los efectos o la influencia que puede tener un sistema. Don Paulo, hablando de marejadas y de, ¿verdad? Que usted nos indica que de hecho este tipo de marejadas, o para decirlo de una forma tal vez más coloquial, las inundaciones que provoca la entrada del mar a raíz de un huracán es tal vez uno de los efectos más devastadores. Aprovechando que tenemos un meteorólogo acá al aire, ¿hay alguna data nueva, algún estudio nuevo de estimaciones sobre, un poco volviendo al cambio climático, al aumento de la temperatura de los océanos, al derretimiento de los glaciares, el aumento del nivel del mar, etcétera, que nos pueda afectar en un futuro en las costas, ¿verdad? Porque se ha hablado incluso de que una parte de Punta Arenas en el futuro no va a existir, etcétera, etcétera. ¿Hay algo que nos pueda aportar ahorita con tal vez algún dato más reciente en general y con respecto a esto? Bueno, hay que tomar en cuenta algo importante, porque a veces, pues sí, se toma en cuenta lo que es el derretimiento de los glaciares, ¿verdad? En cuanto al nivel del mar que está aumentando, pero lo importante es entender que al aumentar la temperatura de la superficie del mar, también se está cambiando su densidad. Entonces estamos teniendo una densidad menor. Al tener una densidad menor, el mar se expande. Entonces hay un aumento de los niveles del mar. Y no es totalmente acertado decir que se debe al derretimiento de los glaciares, sino es más bien a un aumento de las temperaturas en la superficie del mar, incluso pues en otros puntos del océano más profundos que puedan generar ese cambio en la densidad del océano, y con eso pues una expansión. Estamos hablando que si es toda la superficie del mar, ¿verdad? Toda la superficie oceánica pues cubre un terreno pues bastante importante. Claro. Entonces, aunque sea un fenómeno que puede darse en pequeña escala, pues al tener una superficie tan amplia, se generaría esa expansión en lo que es el líquido como tal, ¿verdad? En el fluido como tal, que es el agua que está en los mares y el océano, ¿verdad? Lo que es el océano y el mar. Sí. Entonces eso puede generar
esos aumentos en el nivel del mar. ¿Y hay alguna expectativa puntual? Digamos, ¿hay algo en lo que los meteorólogos nacionales estén trabajando respecto a las expectativas que se tienen con este aumento del nivel del mar respecto a nuestras costas? Bueno, al menos, según entiendo, al menos no he visto investigaciones nuevas en cuanto a nuestra región. Eso sí se está haciendo globalmente, pero no hay algo que esté específicamente estudiado para Costa Rica o específicamente estudiado para Centroamérica, y eso es materia prima que debe salir desde las universidades hasta también del propio Instituto Meteorológico Nacional, ¿verdad? Para mí son investigaciones que tienen gran importancia y que tienen que empezar a desarrollarse, porque pues tanto en cuanto al cambio climático, también en cuanto a lo que es una influencia indirecta de un ciclón tropical, qué criterios, qué umbrales se manejan, ¿verdad? Todas esas cosas, toda esa materia tiene que salir tanto de las universidades como también de instituciones gubernamentales, ¿verdad? Ya específicas y más especializadas en una propia área. Claro. Hay una pregunta para finalizar ya antes de ir a nuestro corte comercial y concluir con la entrevista. Es que vimos la formación de tornados también previo al huracán. Mucha gente que esto no es anormal, esto puede pasar, pero sí lo que llamaba la atención era la intensidad o el tamaño de esos tornados que se formaron previo. ¿Cómo entender también estos fenómenos que vimos? Bueno, previo, no sé qué tan previo, porque puede haber sido ocasionado incluso por las propias bandas del huracán. Entonces no necesariamente es que el huracán no haya entrado al lugar, porque el huracán tiene bandas, tiene un ojo, tiene una pared del ojo, que son las partes principales, ¿verdad?, de un huracán. Entonces las bandas van entrando al sector. Estamos hablando que un huracán puede tener cientos de kilómetros y eso producir pues huracanes. Las bandas tienen pues, tornados. Las bandas pueden producir tornados, disculpen, estaba pensando en huracanes, ¿verdad? Entonces, esas bandas tienen tormentas convectivas muy importantes y esas tormentas convectivas son las que llevan al desarrollo también de tornados, en este caso. Más que todo son las tormentas supercelulares las cuales producen este tipo de sistemas y pues las bandas son las que llevan gran cantidad de lluvia también en cuanto al sistema ya más grande que estamos hablando del huracán y generar esos tornados en algunos sectores. Bueno, muchísimas gracias. Él es Paulo Solano, meteorólogo del Instituto Meteorológico de Costa Rica, y nos ampliaba sobre estos temas meteorológicos. Gracias, don Paulo, porque, aparte de informarnos, aprendimos un montón. Ojalá nos pueda acompañar aquí presencialmente en algún momento también. Claro, muchísimas gracias por el espacio. Pasa un buen día. Buen día. En Contexto por Extra Radio. Con las inversiones inmobiliarias de Transcomer, puesto de bolsa de comercio, te convertís en visionario, como don Wilser. Mi nombre es Wilser Báez. Desde que yo comencé a trabajar con él, con Transcomer, me ha facilitado lograr ciertos objetivos en la vida. Dentro de esos objetivos hay, gracias, mi casa propia. Si me preguntan si podría recomendar a Transcomer, de mi parte yo no lo doy. Yo no tengo nada de impacto a eso. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, desde 2003 hasta que lo logres. Más info en transcomer.com. Conéctate y conoce nuestros combos exclusivos. Disfruta de Internet más TV digital desde 27.500 colones. Unite a la fibra óptica más grande del país. Llámanos al 4080-4000 y disfruta de la mejor experiencia de navegación. Todo, absolutamente todo, con T de Ticos. Hace poco, Luke se miró al espejo, tomándose el tiempo para hacerlo detalladamente. Con paciencia y gran interés, pasó largo rato viendo su pelo parado, sus ojos un poco saltones y sus dientes un tanto torcidos. ¿Qué crees que pasa por la cabeza de Plug? Sumergite en esta historia en www.med.go.cr. Leer y escribir. El primer paso para transformar vidas. Con las inversiones inmobiliarias de Transcomer, puesto de bolsa de comercio, te convertís en visionario, como Enzo y Xiomara. Mi nombre es Enzo Maña Hernández. Mi nombre es Xiomara Guzmán Montero. Mi acercamiento con Transcomer fue hace 8 años. A los 3 meses empezamos a ver los frutos sobre las inversiones. Y gracias a ello hemos crecido como familia. Pudimos comprar la casa, un vehículo.
Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Desde 2003 hasta que lo logres. Más info en transcomer.com. Para que no te perdas ni un detalle. Extra Radio. En contexto por Extra Radio. Momentos que se quedaron en la memoria colectiva para siempre. Hechos que cambiaron la historia. Ahora, recordemos. Nos vamos un 11 de octubre a 1962 en la Ciudad del Vaticano. El Papa Juan, y ahí usted me ayuda con ese número. Juan 23. Que a mí me cuesta los números romanos. Juan 23. E inaugura el Concilio Vaticano II, que modernizó el espíritu y las estructuras de la Iglesia Católica. Esto aconteció en 1962. Correcto. Y en 1984, un día como hoy, Catherine Sullivan, primera astronauta estadounidense en realizar una actividad extravehicular en el espacio. Su logro fue un hito en la inclusión de mujeres en la NASA y la exploración espacial, inspirando a generaciones a seguir carreras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, lo que se conoce como STEM o STEAM. A lo largo de su carrera ha recibido numerosos reconocimientos y ha ocupado roles destacados como administradora de la NASA y directora de la NOAA, de la NOAA en los Estados Unidos. Estamos hablando siempre de Catherine Sullivan. La misión en la que ella participó y en la que fue la primera astronauta estadounidense en realizar una actividad extravehicular en el espacio se lanzó el 5 de octubre de 1984 y duró pues varios días, ¿verdad? Tenía como objetivo realizar experimentos científicos y desplegar satélites. Durante esta misión, Sullivan pasó aproximadamente 3 horas y 29 minutos en el espacio, fuera del vehículo espacial, ¿verdad? Donde realizó tareas como el despliegue y la recuperación de un satélite, contribuyendo a la comprensión de las operaciones espaciales. Sí, qué importante, porque justamente eso, abren camino a mucha gente. En este caso hablamos de una mujer que abrió camino en este sentido. Llegar a la NASA sabemos que no es algo sencillo, hay que pasar una serie de pruebas. Hay aplicaciones, yo he visto convocatorias en donde son miles de aplicaciones a nivel mundial y resultar seleccionado simplemente es un orgullo, es increíble, es estar entre los mejores de todo el mundo. Correcto, sí, por los filtros, ¿verdad? Por la capacidad que tienen que tener en múltiples áreas de conocimiento y de la ciencia. Por algunos temas también físicos, fisiológicos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, ¿verdad? Que padezco de vértigo, que me mareo hasta en un carro, no pasarían, yo creo que ni del primer ejercicio inicial medio me revuelva el estómago. Entonces, hay una cantidad de características que estas personas tan especiales tienen que tener. Y en el caso de Catherine, bueno, pues ella llegó también a ser administradora de la NASA con el tiempo y en su carrera, directora de la NOAA, y sin duda fue una persona que inspiró a toda una generación de jovencitos y jovencitas para explorar ellos mismos carreras relacionadas a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Y bueno, además que fue en los 80s, ¿verdad? Donde este tipo de operaciones que realizan en el espacio no solo tienen como fin, digamos, o a veces lo más valioso no es, por ejemplo, que ella haya ayudado durante esas 3 horas y 29 minutos que estuvo fuera de la nave
a recuperar un satélite, etcétera. Por supuesto que eso es importantísimo, pero en tierra, por medio de todos los sistemas y los aparatos que ellos tienen, la recopilación de la información de cómo se comporta el traje, cómo se comportan diferentes dispositivos que ellos tienen, les da una información valiosísima de, como dice acá, para comprender las operaciones espaciales, para a futuro ir creando nueva tecnología. Así que son todos unos héroes, realmente. Sí, y mucha disciplina. Sí, ¿verdad? Y toda una heroína, Catherine Sullivan. Heroína. Así Sí. es. Bueno, en el 2002, justo que una noticia que les comentamos al inicio, el expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, digo que está relacionada porque tiene que ver con el premio Nobel, galardonada con el premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos en intentar solucionar conflictos internacionales como fueron los acuerdos de Camp David entre Egipto e Israel. Sí, correcto. Es que creo, si no me equivoco, si no estoy mal, que es alrededor de este momento del año en donde se hace entrega de los premios Nobel. Entonces, claro, por eso nos coincide también con la noticia que dimos al inicio de la entrega del premio Nobel de la Paz. Y esto en el caso del expresidente Jimmy Carter, ¿verdad? Que fue un premio entregado muy posteriormente, ¿verdad? Por los aportes del expresidente Jimmy Carter en los acuerdos de Camp David entre Egipto e Israel, correcto. Y en 1975, hablando de cultura popular y siempre dentro de las cosas que pasaron hoy, un día como hoy, ¿a vos te gusta el rock? Sí, me gusta. ¿Sí? ¿Te gusta Kiss? Sí, también. Ok, bueno, mi mamá decía que no eran de Dios, ¿verdad? Ahora que se usa tanto se ha dicho, que Kiss no era de Dios, ¿verdad? Pero bueno, este grupo, pues realmente fue un grupo muy disruptivo, ¿verdad? Porque existían bandas rockeras, muchas bandas rockeras, y ellos sin duda alguna destacaron, no solo por su maquillaje, que claramente es lo más evidente, sino por todo un estilo y por todo un sello que tuvieron ellos. Y el álbum Alive, que fue el que se lanzó un día como hoy de 1975, fue el que se convirtió en todo un hito en su carrera y que los ayudó como lo que hoy llamaríamos viralizarse, o sea, a cimentar su popularidad. Este álbum, Alive, fue un hito en la historia del rock. También transformó la carrera de la banda, que ya tenían, antes de este álbum, en su carrera tenían 3 álbumes, ¿verdad? Por eso es que a veces una de las cosas más ricas de hablar sobre íconos de la cultura pop y de la cultura musical tiene mucho que ver con la resiliencia y con este espíritu emprendedor que tienen que tener los artistas, porque y que en realidad tenemos que tener todos como seres humanos, porque no necesariamente, aunque a veces fantaseemos con que el éxito va a llegar de una sola vez o en un primer proyecto, pues es difícil que esto ocurra. Esta banda, Kiss, que ahora se habla de ellos como toda una banda legendaria, habían tenido 3 álbumes de estudio antes de este y no la pegaban, y no la pegaban, y no la pegaban. Y fue con este que lograron convertirse en un éxito ya a nivel popular. Fue grabado en vivo durante conciertos en 1975, principalmente en Pittsburgh y en Indiana, y captura toda la energía y la teatralidad, todo este histrionismo de las presentaciones de Kiss, y fue producido por Eddie Kramer. Este disco incluye clásicos como Rock and Roll All Night, Deuce y Strutter, y alcanzó el puesto número 9 en la lista de Billboard 200, vendiendo más de 3 millones de copias en los Estados Unidos. Este disco, Alive, fue el que definió definitivamente, así como el que puso sobre qué es Kiss definitivamente, cuál es su esencia. Este álbum fue el que definió justamente eso, el estilo extravagante, que es una de las mejores palabras con las que podemos describir a la banda Kiss. ¿A vos te gusta, Diego? Me gusta mucho el rock, sí, me gusta Kiss. Y hay canciones icónicas que vinieron después, que son mucho más populares, ¿verdad? Como I Was Made for Loving You y algunas otras canciones, pero sí me gusta mucho. No en todas las ocasiones consumo rock, pues, ¿verdad? Pero sí, es una música muy energizante. Bueno, y también mañana
a pesar de que no estamos el 12 de octubre, pero sabemos que se celebra el Día de las Culturas, 12 de octubre en la sociedad costarricense, y tiene que ver con todo esto de la conquista y colonización a América, y lo que se ha tratado de hacer es como darle un resignificado a esta fecha, o como han dicho bien los especialistas, es una herramienta para formar la memoria de procesos y acontecimientos importantes para la historia nacional. Pero creo que nunca deja de ser polémico todo como aconteció el proceso de conquista y colonización de América, y es parte de también la celebración que tenemos por ahí como parte de nuestras celebraciones en el país. Sí, correcto. Fechas de rememorar. Es polémico, ¿no? Sí. No deja de ser polémico, Rita, realmente. Hoy hay una celebración, no sé si logramos conseguir a nuestro experto en cultura geek, pero también hoy hay otra celebración importante que tiene que ver con, yo no lo viví, pero sí creo que es más de tu generación, Rita, pero hay una celebración que tiene que ver con los famosos Caballeros del Zodíaco, ¿verdad? Sí, yo me acuerdo. Hoy se festeja, bueno, ya tenemos acá a Roger Carvajal, que es nuestro experto en cultura geek y similares. Y es en serio, ¿verdad? No como le decimos a Paul, que es experto a veces de otros temas que nada que ver. Don Roger, cuéntenos así de viva voz de un experto, ¿qué pasa hoy con los Caballeros del Zodíaco? Bueno, se cumplen, no me acuerdo exactamente el dato, pero hoy es el aniversario del lanzamiento, ¿verdad? Pero explícitamente del lanzamiento en Japón. Ajá. Para llegar a otros países duró más tiempo, ¿verdad? Pero bueno, hay varias curiosidades que tiene este anime como tal, ¿verdad? Y es que es uno de los primeros que llega a otros países y que hace popular el género junto con Dragon Ball y con otros, ¿verdad? Hay una curiosidad muy vacilona, y es que la canción con la que lo conocemos nosotros cuando empieza el anime es muy diferente a la de Japón. La original se llamaba, la serie se llama Saint Seiya, y la canción era más rockera, pero cuando llega la versión a Francia, en Francia la adaptan y cambian toda la traducción, y luego esa traducción pasó a España, adaptan la canción que crearon en Francia y llega a Latinoamérica con esa canción. Entonces la canción con la que se conoció y con la que se estrenó en una fecha como hoy en Japón es completamente distinta. Es correcto. Después ya al tiempo actualizaron en Latinoamérica, ¿verdad? Pero ya cuando ya habían pasado años de años. Y bueno, fue muy famosa también en los 90. Sí. Ahora, ¿la serie se llama Caballeros del Zodíaco o cómo se llama? Saint Seiya. Ok, pero acá en Latinoamérica se le conoce como los Caballeros. Por la traducción que llegó de España. Ah, ok. Bueno, venía entonces con ese nombre a Latinoamérica, los Caballeros del Zodíaco. Ah, ok. Fue una adaptación. Sí. ¿Y por dónde iba la temática para los que no vieron esas épocas? Sí, vamos a ver que tenemos una cantidad de público muy importante que ronda los 35, 30, 25 años, que nos escucha y que esto es parte de su crianza, ¿verdad? Cuéntenos. Bueno, debo confesar que yo no soy tan seguidor de la serie, pero a lo que me recuerdo eran como un poco todo lo de los signos, ¿verdad? Y de las armaduras míticas, que lo que buscan, al menos en la primera temporada, si no me equivoco, es subir o llegar al templo donde está Atenea, me parece. Sí. Creo que por ahí iba la trama. Y bueno, tienen que subir pisos, ir enfrentando diferentes voces, ¿verdad? Como el jefe Luis Diego, para llegar al objetivo. Voces. Ok, muy bien. Sí. Bueno, como siempre tenemos abierto el 70031234, ¿verdad? Y sabemos que dentro de todo el público, como decimos en este programa, hay muchas verdades y hay muchas voces, y a veces entre todos construimos conocimiento en general. Así que sabemos que en los temas geek y en los temas de anime, se dice entonces anime, no anime. Sí, es anime. Ok, gracias por ubicar a mi generación. Se dice anime. Sabemos que hay fanáticos, ¿verdad? Fandoms, y que además son fanáticos de la data, ¿verdad? Entonces nos pueden escribir, nos pueden contar todos los datos que tengan por ahí, que quieran que revelemos en lo que nos queda de programa. Muchas gracias, Roger. Mucho gusto, para eso estamos. Sí, gracias.
Bueno, ya casi viene Extra Noticias por Extra TV y hay algunas noticias, otras noticias y otras informaciones, Rita, que siguen en desarrollo, ¿verdad? Sí. Todo esto de la caja y del caso Barrenador sigue generando reacciones tanto en la bancada oficialista como en los diputados de oposición. Y es un tema, vamos a ver, son casos independientes, pero es un tema que ha generado cola, ¿verdad? Como por ejemplo... la frase que se dijo ayer en el Congreso, ¿verdad? Que si no me equivoco la dijo doña Pilar Cisneros, se las vamos a cobrar, ¿verdad? Hablando de que los legisladores aprobaron una comisión, vamos a ver, dentro de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, investigar los posibles nexos entre el Ejecutivo y el narco, ¿verdad? Entonces, esto se viene a sumar a una cantidad de investigaciones que están en esta comisión y en otras comisiones que tienen que ver con el Ejecutivo, ¿verdad? Y de alguna manera, no sé si con un poco de frustración, doña Pilar Cisneros ayer decía como se las vamos a cobrar, ¿verdad? Y algunos diputados lo tomaron como amenaza. Dice acá en Diario Extra, en la página 4, que estas aseveraciones generaron reacciones por parte del oficialismo, quienes aseguraron se las vamos a cobrar y les van a pasar factura. Dijo luego Pilar Cisneros que es absolutamente falso y ofensivo decir que la administración Chávez es un narcogobierno y que a los que escribieron la moción les debería dar vergüenza. Esto está en la página 4 de Diario Extra. Las reacciones no se hicieron esperar por parte de la oposición, quienes afirmaron que lo emitido por el oficialismo, específicamente por el diputado Alexander Barrantes, comprende amenazas directas a su integridad. Katia Cambronero Aguiluz, diputada liberal, expresó: no es aceptable que personas en el Poder Ejecutivo y en esta Asamblea Legislativa mientan, amenacen y se hable de pagar por desacreditar a funcionarios públicos o utilizar recursos públicos para desacreditar adversarios. Aquí la vocera del narcotráfico viene a mentir todos los días en este plenario. Ya es suficiente, compañeros, no sé a qué tanto le temen y si nos la van a cobrar, que venga y me lo diga en la cara, porque yo manca no estoy y mis compañeras tampoco. Bueno, bastante, que podemos decir, incendiario este discurso. Claro, claro. Es que está muy caliente la asamblea. Sí, bastante, ¿no? Y también en otros temas estaba también el del cuestionado decreto de armas automáticas que estábamos hablando justo ayer. Correcto. También. Estuvo el ministro de Seguridad, Mario Zamora, en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico y se le cuestiona porque parece que hay bastantes diputados que no están muy de acuerdo con esta medida. También ayer mencionábamos casos de exministros y exviceministros que piensan u opinan que esto no va a ayudar en nada al problema. Esto dice, hay muchos cuestionamientos por el decreto. Se firmó un decreto que autorizaría el uso de armas automáticas en los cuerpos policiales. Ayer entonces estaba el ministro de Seguridad, Mario Zamora, y se le discute, se le cuestiona en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, él lo que dice es que respecto al expediente relacionado con penas de cárcel, que fue para el motivo por el que se le llama a esta comisión, dice que estamos claros que el señor ministro, lo que dicen los diputados, hace público un decreto y no tiene ni siquiera el número de decreto. Es que Rita, lo que pasó fue, yo estaba viendo la comparecencia del ministro, del señor ministro, y la diputada Dinora Barquero, en su uso de la palabra, pues le realizó una serie, le lanzó una ráfaga de preguntas, pues claramente tratando de encontrar al señor ministro pues mal parado, o tratando de darle claridad a lo que ella considera que es un decreto lanzado sobre la nada. Entonces, algunas de las consultas que le lanzó la diputada Dinora Barquero eran
hablan, por ejemplo, con respecto al número del decreto, que el señor ministro no lo supo dar, a que si iba a haber capacitación, a que si habían estudios técnicos, a que de dónde iba a salir el dinero, y las respuestas del señor ministro, la verdad, fueron bastante vagas en general. Entonces, fue parte de lo que sucedió ayer en esta comisión. Así es. Y ya tenemos aquí a Paul Ulloa para que nos amplíe sobre lo que viene ya casi en unos minutos en el noticiero de las 11:30. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, don Paul. Buenos días. ¿Todo bien? Todo bien, bien por dicha. Qué dicha, me alegro. Para servirle. Bueno, no, para servirle a ustedes. Gracias. Bueno, les cuento, ya en muy pocos minutos el Ministerio de Obras Públicas y Transportes habilitará el puente del Saprissa. Ya el segundo puente, recordemos. Correcto, que esto amplía un poco a prácticamente 6 carriles el paso por este importante lugar. 3 por vía, ¿verdad? 3 por vía. Entonces ya eso ayuda un poco el tránsito sobre esta zona, que es muy utilizada para quienes salen de Heredia también. Claro. Entonces, a partir de muy pocos minutos vamos a tener ya la apertura del puente Ricardo Saprissa, sí, por cierto. Que a veces un año después también. Se habla muchísimo de que es el puente que va para la ruta 32, etcétera, pero bueno, es un puente de un uso en realidad muy urbano, porque es una salida importante del centro del casco metropolitano por Tibás hacia la provincia de Heredia y luego, pues, por supuesto que hacia el Caribe, ¿verdad? Pero quiero decir, es una obra de infraestructura también muy importante desde el punto de vista urbano, ¿verdad? Porque a veces se suele como pensar que tiene mucho que ver solo con salir al Caribe, y no. O sea, el puente del Saprissa circula una cantidad de vehículos y es una de las arterias principales para salir de la siempre complicada salida de Heredia hacia San José por cualquiera de las arterias que conectan. Y si uno se pone a pensar, para pasar el río Irilla, que es uno de los principales ríos de nuestro país, solo hay 5 puentes. Sí, correcto. Sí. Solo hay 5 puentes. Tenemos el puente acá del Saprissa, tenemos el puente puentes de alto tránsito. Sí, correcto. Estamos el puente del Saprissa, el puente de Tibás, entre Tibás y Santo Domingo. Correcto. Tenemos el puente sobre la General Cañas. El del Virilla. ¿El de Virilla o el de la Platina? Sí, el de la Platina. Bueno, y el puente de la Radial Heredia. Correcto. Y tendríamos, son 6. Y el del tren también. El tren pasa por ahí, es diferente. La 27. La 27 cruza el río Irilla, y también la radial entre Lindora y Santana. Son 6 puentes. Sí. Sí. Son 6 puentes, o sea, siempre este tipo de construcciones, o siempre se han dado cuellos de botella para salir. Correcto. Imagínense, de la parte de occidente hacia el centro de San José solo hay 6 puentes de alto tránsito para pasar el Virilla. Es realmente poco. Sí. Don Pablo, una pregunta. Lo que se está por inaugurar ahorita en minutos y que lo vamos a tener en vivo en Extra Noticias a través de Extra TV y Extra Radio, son los 2 puentes que se van a utilizar, ¿verdad? El que se reparó y el nuevo. El nuevo ya está en funcionamiento. Ajá. Entonces, el que se va a poner a funcionar prácticamente es el que se reparó. El que se reparó. Ajá. Pero no es una reparación, es prácticamente un puente nuevo. Sí, es nuevo. De hecho, tiene otro tipo de ingresos. Exactamente, y se reconstruyó por completo. Sí, correcto. Así que eso es también. Es un puente nuevo que está en donde estaba el puente. Exactamente. Entonces, las dos, mi pregunta en realidad era las dos, todo va a quedar habilitado hoy. Todo va a quedar habilitado hoy. Buenísimo. Y ya habría que pensar que ya es necesario ampliar esa ruta desde el puente del Saprissa hasta incluso atravesar por el Parque Braulio Carrillo, pero eso ya es otra cosa. Eso pequeño Adams, es otra historia. Es otra historia. ¿Qué más están cocinando en Extra Noticias? Bueno, hoy estamos dándole seguimiento a este fuerte operativo que hizo la Policía Judicial, en la que se detiene también a Macho Coca. Recordemos que este sujeto ha sido acusado muchísimas veces, incluso ha salido de la cárcel. Claro. Y ahora cae por sospechas de robo de combustible.
Que tenían toda una conexión prácticamente con el plantel de Recopen Moín o con las tuberías muy cercanas. Sí. Y me llamó la atención una de las fotos que pasaron las autoridades, y es el que tenía un autobús. El autobús modificado. Lleno de esas... de esos cisternas en donde están guardando el combustible. O sea, imagínense que yo le doy paso a un autobús escolar. Claro. Y parecía y lo que podía llevar ahí era combustible. Era puro combustible. Y que además estaban atentando seriamente contra el ambiente, porque todo el sistema de mangueras, etcétera, desde donde estaban extrayendo ilegalmente el combustible, pasaba con conexiones pues muy pobres, ¿verdad? Creo que era no sé si por el mar, pero me parece que por había partes en donde sí se metía en un manglar, correcto, que está muy cerca de ahí. Entonces, sí hay mucha tela que cortar en este caso, y se han detenido ya a por lo menos unas 4 personas, es lo que según nos han informado por último las autoridades. Así que tenemos mucho a partir de las 11:30. En 3 minutos a través de Extra TV y de Extra Radio. Así es, estará dándonos las noticias hoy Angie Cantillo. Ok. Que pasen buen fin de semana, nos escuchamos el lunes. Sus opiniones nos importan tanto como las nuestras y las de los expertos. Le invitamos a un foro interactivo en tiempo real, donde todos formamos criterio. Conversemos, analicemos y discutamos de lunes a viernes desde las 10 de la mañana. En Contexto, solo por Extra Radio.